Siempre había sido una persona escéptica, alguien que desestimaba las historias de fantasmas y demonios como simples cuentos para asustar a los niños. Pero la realidad se infiltró en mi vida de una manera tan insospechada como aterradora. Todo comenzó durante una visita a casa de mi abuela. No había nada peculiar en aquella tarde en apariencia, hasta que observé el comportamiento extraño de mi tía. Sus ojos, que antes relucían con vitalidad, ahora reflejaban un pozo de miedo y desesperación. Sus delirios iniciaron con visiones. Siempre insistía en que veía a un hombre imponente montado a caballo. Aquel desconocido, juraba ella, le pedía que le entregara un niño. Nadie sabía cómo reaccionar. La incredulidad era común en mi familia, al menos hasta aquel momento. Fue su esposo quien decidió romper el silencio que nos atenazaba y reveló un evento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una noche, embriagados por la nostalgia, mi tía y su esposo se habían dirigido al cementerio. Allí, ante la tumba de mi abuelo, habían vaciado sus corazones sobre la lápida con tinta indeleble: "Te extraño, papá, llévame contigo porque te extraño mucho". Parecía un acto inofensivo, una carta a un ser querido. Pero fue a partir de ahí cuando comenzaron los tormentos. La situación empeoró progresivamente. Mi tía no solo veía al hombre a caballo, también aseguraba recibir visitas de difuntos y animales imposibles que le susurraban instrucciones. El temor se afianzó firmemente en el corazón de la familia. Ella fue llevada a la iglesia en busca de ayuda divina. El sacerdote, al verla, no dudó en diagnosticar un caso de posesión demoníaca. Intentó con determinación realizar un exorcismo, pero sus esfuerzos fueron vanos, chocando contra una barrera invisible. Desconcertados y desesperados, nos abocamos a hurgar entre las cosas de mi tía. Después de horas de búsqueda, hallamos un diario. No era un diario común, por supuesto. Dentro de sus páginas estaban consignados fotografías, nombres y destinos funestos para cada uno de nosotros. A medida que lo hojeábamos, se hacían realidad infaliblemente. Mi tío fue la primera víctima. Tan pronto como empezó a ver las mismas cosas que mi tía, fue llevado de nuevo a la iglesia. Ahí el sacerdote, con renovada fe y fuerza, logró librarle de la oscuridad que le acosaba. Pero las cosas no habían terminado. Al día siguiente, mi hermano sucumbió. Tras quedar dormido viendo televisión, despertó gritando desenfrenadamente. El demonio, decía él, le ordenaba que matara a un primo nuestro. Y otra vez, la iglesia fue nuestra última esperanza. El sacerdote insistió en que el diario era una pieza clave del misterio y nos sugirió que lo destruyéramos. Bajo la luna vacilante, volvimos a casa y lo quemamos, esperando que las llamas purificaran los tormentos que ese objeto había desatado. Sentimos alivio mientras las cenizas se llevaban el viento, pero fue efímero. La maldición no había puesto fin. A la mañana siguiente, era de nuevo mi tía quien sufría, siendo el epicentro de aquellos sucesos inexplicables. Fue entonces cuando recordamos lo que había dicho su esposo acerca de su visita nocturna al cementerio. Había algo en esas palabras escritas que enlazaba el mundo tangible con lo oscuro y desconocido. Con el consejo del sacerdote como guía, regresamos al camposanto al caer la oscuridad. La lápida fue limpiada con tanto fervor como la desesperación que nos impulsaba. Y al eliminar las inscripciones, la atonía que nublaba la vida de mi tía desapareció. El orden se restableció, aunque las preguntas persistieron. Tal vez, algunos misterios están hechos para no ser comprendidos del todo. Quizás, la línea entre nuestra realidad y el mundo desconocido es más delgada de lo que estamos dispuestos a admitir. Historias de Ultratumba.